cardíaca. Dentro de los tópicos que vamos a ver va a ser la definición, epidemiología, etiología, fisiopatología, clínica, clasificación, diagnóstico y tratamiento. Entonces, la AJA y la ACCF la definen como un síndrome clínico complejo que resulta de una alteración estructural, por ejemplo, que el paciente tenga alguna cardiopatía congénita y ya haya tenido algún daño anatómico, o algún daño fisiológico, ya sea en la fase de llenado ventricular, en la diástole, o en la expulsión de sangre, en la sístole. Y menciona que va a haber dos síntomas principales en la insuficiencia cardíaca, que van a ser la disnea y la fatiga. Y de los signos que predominan va a ser el edema y los estertores. También la AJA nos da otra definición de cualquier situación no cardíaca que impida la habilidad del corazón para responder a las demandas fisiológicas de incrementar el gasto cardíaco. Vamos a ver después que la mayoría de los pacientes cursan con disminución del gasto cardíaco. Esto no siempre es así. Hay veces que sí se mantiene el gasto cardíaco, pero en la mayoría de las veces sí se ve disminuido, sobre todo por una disminución del volumen sistólico, la cantidad de sangre que se está eyectando por el ventrículo izquierdo. Otra definición que nos da ahora el Braunwald es una alteración del tamaño normal del ventrículo que pasa a tener una dilatación pronunciada y una reducción de su función. Aquí les puse una imagen para ejemplificar esto, donde en el caso de la diástole se ve que la alteración es que el corazón no puede llenarse, ya que hay un crecimiento en la pared del ventrículo izquierdo. Entonces, pues va a haber menos espacio, por así decirlo, al cual llegue esa sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Lo normal, sabemos, es que la pared del ventrículo izquierdo mide aproximadamente 11 milímetros, aunque otra bibliografía lo menciona que va de 1.5 centímetros. Entonces, cuando tenemos esta condición, la afección en la diástole, en el llenado, se dice que el corazón puede aumentar la pared ventricular izquierda hasta 20 milímetros, casi al doble. Y es por eso que, aunque sí va a tener más fuerza para expulsar esa sangre, la cantidad que le llegue, el volumen telediastólico, no va a ser el suficiente. Si sabíamos que el volumen telediastólico que le llega es de 120 mililitros, digamos, por ejemplo, que aquí le llega unos 100. Entonces, pues va a ser menor, aunque tenga más fuerza ese ventrículo. Ahora bien, en la sístole va a haber una disminución de la pared del ventrículo izquierdo. Entonces, sí va a haber más espacio para que llegue la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Sin embargo, la pared, como está pequeña, está debilitada y no va a tener la fuerza necesaria para expulsar esa sangre en la fase de sístole. No va a poder, digamos, vencer a la presión aórtica lo suficiente para que se dé una expulsión de manera adecuada. Entonces, en la fase de sístole, se dice que el corazón no puede bombear lo suficiente. Otra definición que venía en el libro de lo esencial en cardiología es un síndrome clínico que resulta cuando el corazón es incapaz de mantener una perfusión tisular suficiente para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos corporales, a pesar de presentar presiones de llenado normales. Y menciona que los pacientes van a tener un mal pronóstico porque se dice que del 20 al 30% de los pacientes va a fallecer al año siguiente y que hasta un 60% va a fallecer a los 5 años posteriores. Y el Cecil nos daba otro rango. El Cecil decía que a los 5 años la mitad del 50% iban a fallecer. Bueno, la definición que nos da el Guadalajara es un poco más histológica, ya que nos dice que hay un daño estructural difuso en las miofibrillas o una sobrecarga hemodinámica excesiva que va a provocar una disminución en la fuerza contráctil del corazón. Entonces, pues se va a afectar la fracción de expulsión y por consiguiente se dice que van a aumentar los volúmenes ventriculares con o sin reducción del gasto cardíaco, que ya les comentaba que casi siempre vamos a ver que los pacientes cursan con una disminución del gasto cardíaco, pero hay condiciones en las que este se preserva. Ahora bien, la GPC nos da dos definiciones. Una es para la insuficiencia cardíaca crónica o congestiva, que es como la mayoría, y otra definición es para cuando la insuficiencia cardíaca se agudiza. Entonces, en la insuficiencia cardíaca aguda, la GPC la define como un inicio súbito de signos y síntomas relacionados con el aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo que condiciona disminución de la perfusión de órganos principales. Y nos da diversos factores de riesgo que pueden precipitar a que un paciente agudice su cuadro de insuficiencia cardíaca, tales como algunas arritmias, como por ejemplo la fibrilación auricular o la taquicardia ventricular, que el paciente tenga per se un síndrome coronario agudo, emergencia hipertensiva, endocarditis o embolismo pulmonar. Sin embargo, el Cecil nos menciona otros factores que pueden agudizar la insuficiencia cardíaca crónica.
tales como un infarto agudo al miocardio, que el paciente tenga un mal manejo farmacológico de su hipertensión o que tenga una crisis hipertensiva o una emergencia hipertensiva, que el paciente tenga malos hábitos como el alcoholismo, que haya tenido una infección previa, anemia, patologías tiroideas, exposición a grandes altitudes, embarazo, algún descuido en la dieta, etc. Y la otra definición que nos da la GPC es para la insuficiencia cardíaca crónica, que nos dice que es un síndrome clínico complejo con síntomas típicos, o sea, la fatiga y la disnea, que puede ocurrir en reposo o en esfuerzo. Sabemos que la mayoría de las veces cuando el paciente presenta manifestaciones clínicas es cuando hace alguna actividad física o algún esfuerzo físico intenso. Y esto nos hablaría de, pues, que tiene mal pronóstico, pero no está en la última categoría de la NIJA, por así decirlo. Y cuando presente manifestaciones clínicas, inclusive en reposo, pues ya sabemos que este es el peor pronóstico y que va a estar en el último estadio, como lo veremos después. Y se dice que los pacientes van a cursar con una perfusión sistémica inadecuada como resultado de la incapacidad del corazón de funcionar como bomba. Y esto es muy importante, porque siempre que pensemos en insuficiencia cardíaca, tenemos que pensar en la fisiología normal del corazón como bomba, que es lo que se está viendo afectado. Aquí no nos va a interesar tanto lo del sistema de conducción, que sería más como el proceso de arritmias. Aquí lo que se va afectado es el corazón como bomba, que sabemos que se refiere a la circulación. Es decir, sabemos que la sangre desoxigenada llega por la vena cava superior inferior a la aurícula derecha, se va a conllevar a un aumento de la presión. Entonces, por gradiente de presión, la sangre que está en la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho por la apertura de la válvula tricúspide. Después va a haber un aumento de presión en el ventrículo derecho, se va a dar la fase de sístole y esa sangre desoxigenada va a pasar a los pulmones a través de la arteria pulmonar para que se dé el intercambio gaseoso, la hematosis. Entonces se va a liberar el dióxido de carbono y se va a absorber el oxígeno, y ahora esta sangre rica en oxígeno va a pasar por las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda. Va a haber un aumento de presión y por gradiente de presión, la sangre que está en la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo por la apertura de la válvula mitral. Después, la presión del ventrículo izquierdo va a vencer a la presión de la aorta, se va a abrir la válvula aórtica, se va a dar la fase de eyección y esta sangre oxigenada va a pasar por la aorta hacia el resto de la circulación sistémica. Entonces, esto es lo que se va a afectar, ya sea en la fase de diástole, de llenado, o en la fase de sístole, de contracción o eyección. Y aquí en este estudio valora, por así decirlo, el riesgo que tiene un paciente de hospitalización o de muerte. Menciona que en la insuficiencia cardíaca crónica, los pacientes van a tener 20 riesgo de hospitalización o muerte en 2 años. Sin embargo, como ya les decía, cuando se agudiza la insuficiencia cardíaca crónica, va a conferir un peor pronóstico para el paciente. Entonces se dice que 60% van a fallecer o van a requerir hospitalización en 1 año. En la epidemiología, observamos que hay una prevalencia del 1 al 2% en los adultos en países desarrollados y que aumenta más del 10% en pacientes mayor o igual a 70 años de edad. En este estudio de UpToDate, la AHA estimó que entre el año 2013 y 2016 en Estados Unidos había 6.2 millones de personas con insuficiencia cardíaca y estimó que en todo el mundo, a nivel global, hay 23 millones de personas con insuficiencia cardíaca. Un estudio que se hizo de Framingham determinó que en poblaciones afroamericanas hay un 25% mayor de riesgo de que presenten insuficiencia cardíaca versus poblaciones blancas. En este estudio se ve que cuando el paciente ya cumple los 40 años, hay un 20% de riesgo de que presente insuficiencia cardíaca. Entonces podemos concluir de este estudio que hay un aumento de riesgo de que el paciente presente insuficiencia cardíaca directamente proporcional al aumento en la edad. En los países tercermundistas se vio, por ejemplo, que en África las principales causas de insuficiencia cardíaca es la valvulopatía reumática no tratada, la miocardiopatía idiopática y la hipertensión. El Brandwell nos menciona que para el 2030 en Estados Unidos la prevalencia va a aumentar hasta un 25% respecto a la epidemiología actual. Y en estos dos gráficos vemos, bueno, por ejemplo, en el de la izquierda, vemos la prevalencia de insuficiencia cardíaca respecto a la edad y al sexo. Entonces, se dice que de los 40 años a los 79 años, la prevalencia de insuficiencia cardíaca va a prevalecer en hombres. Sin embargo, cuando se cumplen los 80 años, mayor o igual a 80 años,
esto se va a invertir y ahora va a ser más común la insuficiencia cardíaca en las mujeres. Y esto está un poco debatido el por qué, ya que algunos estudios mencionan que se debe a los estrógenos, que las mujeres posmenopáusicas, como ya no tienen estrógenos, ya no tienen protección cardiovascular y es por eso que aumenta el riesgo cardiovascular. Sin embargo, hay otros estudios que contradicen esto, ya que pues se realizó como un estudio donde les daban estrógenos a las mujeres posmenopáusicas y se vio que en realidad no tenían ningún efecto protector, ya que incluso aumentaba el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, pues no está muy bien dilucidado el por qué, pero pues eso pasa. A partir de los 80 años ya es más común en las mujeres. Y en esta otra gráfica vemos que es más común la insuficiencia cardíaca, sobre todo en poblaciones de afroamericanos, después le siguen los hispanoamericanos, luego los blancos y finalmente los chinos. Ok, pasando a los factores de riesgo, de forma general tenemos la diabetes mellitus, la hipertensión y algunos estilos de vida como el tabaquismo. Ahora bien, los factores de riesgo de acuerdo a la fracción de eyección, en el caso de la preservada, va a ser mujer, edad avanzada, historia de hipertensión y fibrilación auricular. En el caso de los factores de riesgo para la fracción de eyección reducida, va a ser hombre, tener hipertrofia ventricular izquierda, algún bloqueo de rama, infarto agudo al miocardio previo y el hábito tabáquico. Déjame tomar un poquito de agua. Listo. La etiología la vamos a poder dividir de acuerdo a la fracción de eyección. En el caso de que esté disminuida, menor al 40%, las principales causas va a ser, por ejemplo, la enfermedad arterial coronaria, un infarto agudo al miocardio previo, hipertensión, enfermedad valvular obstructiva, enfermedad valvular regurgitante, trastornos genéticos, cardiomiopatía dilatada no isquémica, trastornos metabólicos que haya cursado con alguna infección viral reciente, la enfermedad de Chagas, trastornos del ritmo o trastornos de la frecuencia, tales como las taquiarritmias o bradiarritmias, y la enfermedad pulmonar crónica, o el cor pulmonar, por ejemplo. En el caso de la fracción de eyección preservada, del 40 al 50%, las principales causas que se describen pues, va a ser la hipertensión, la hipertrofia patológica, la amiloidosis, la sarcoidosis, la hemocromatosis, la fibrosis y enfermedades endomiocárdicas. Y con la fracción de eyección aumentada, mayor al 50%, va a ser trastornos metabólicos, tirotoxicosis, la enfermedad de beriberi y la anemia crónica. Pasando a la fisiopatología, tenemos algunos factores que contribuyen al progreso fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca y que lo pueden agravar, tales como la disfunción sistólica y diastólica, alguna arritmia auricular o ventricular, disfunción renal, activación neurohormonal, el remodelamiento del ventrículo, la clínica como tal de la insuficiencia cardíaca, que ya la veremos después, y los comórbidos que pueda presentar el paciente, como la diabetes o trastornos del sueño. Entonces, el Guadalajara nos muestra este diagrama para hablar de la respuesta compensadora. Nos dice pues el cuadro de un paciente con insuficiencia cardíaca que va a cursar con reducción del volumen minuto. Esto va a conllevar a la activación neurohormonal, o sea, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático, que nos va a ocasionar ambos vasoconstricción en los vasos, pues obviamente por eso vasoconstricción, y va a aumentar la poscarga. Este aumento en la poscarga va a causar hipoperfusión periférica. Y también nos dice, por ejemplo, que el paciente puede cursar con taquicardia y que se va a ver alterado el mecanismo de Frank Starling y la precarga. Ahora bien, este otro libro de lo esencial en cardiología muestra este diagrama para hablar de las adaptaciones compensadoras ante una alteración de la función del ventrículo izquierdo. Entonces, vamos a tener una disminución en la función del ventrículo izquierdo que nos va a conllevar a una disminución del volumen sistólico, o sea, del volumen latido o del volumen que se está eyectando por el ventrículo izquierdo. Esto nos va a disminuir la presión arterial, porque sabemos que el gasto cardíaco está determinado por la multiplicación del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, si bajamos el volumen sistólico, vamos a disminuir per se el gasto cardíaco. Y la presión arterial se determina multiplicando el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Entonces, pues también va a disminuir la presión arterial. Después, vamos a tener una disminución en la carga de vasoreceptor arterial que nos va a ocasionar la secreción de ADH. ¿Sabes si puedo rayar? Como para hacer un diagrama o algo así. No, ¿verdad? Se supone que sí, abajo a la izquierda, donde viene lo de puntero, dice pluma. Ay, pero tú... Ay, no. Bueno, así se los explico, se lo imagino. Gracias. Bueno,
La disminución de la carga de vasoreceptor arterial va a ocasionar la secreción de ADH o vasopresina, hormona antidiurética. Esto va a ser por las neuronas magnocelulares. Estas neuronas magnocelulares van a estimular al núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, el supraóptico en un 80% y el paraventricular en un 20%, para que estimulen a la hipófisis posterior o neurohipófisis, que es la que tiene almacenada la hormona antidiurética, y la libere. Entonces, la neurohipófisis va a liberar la ADH y, como toda hormona, va a viajar por el torrente sanguíneo hacia su sitio diana. Su sitio diana va a ser el riñón. ¿Qué parte del riñón? La nefrona. ¿Qué parte de la nefrona? El conducto colector. ¿Qué parte del conducto colector? Las células principales. ¿Qué parte de las células principales? La membrana vasolateral, que es donde se encuentran los receptores de vasopresina 2. Entonces, la ADH llega a los receptores B2 y gracias a un proceso de proteínas G se va a activar la coaporina 2. Y la coaporina 2 es la que va a tener la función de reabsorber agua. Otro efecto es que va a disminuir el flujo de salida parasimpático. Sabemos que el sistema nervioso autónomo pues tiene su división simpático, parasimpático y entérico, y el parasimpático va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir la contracción, todo eso. Entonces, si estamos bloqueando el parasimpático, pues el simpático se va a aumentar. Entonces, vamos a tener a nivel del corazón un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento en la contractilidad. Y a nivel de los vasos, vamos a tener la vasoconstricción. Asimismo, la disminución de la presión arterial va a disminuir el flujo sanguíneo renal, que nos va a ocasionar la activación del sistema renina-angiotensina. Sabemos que la renina va a hacer que el angiotensinógeno pase a formar angiotensina 1, la angiotensina 1 va a formar angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, y la angiotensina 2 va a activar aldosterona para que se reabsorba el sodio. Y sabemos que el sodio es un electrolito osmóticamente activo que va a jalar agua. Entonces, a través de este sistema se va a reabsorber sodio y agua. Y asimismo, va a conllevar a la vasoconstricción. Entonces ya tenemos dos mecanismos que nos están generando vasoconstricción: el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático. Entonces, estos mecanismos compensadores van a incrementar la contractilidad miocárdica, van a mantener el gasto cardíaco mediante la retención de sodio y agua, ya veíamos, por el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y van a evitar la vasoconstricción excesiva. Esto por la liberación de los péptidos natriuréticos, sobre todo el péptido natriurético auricular y el cerebral, pero también participa, por ejemplo, el óxido nítrico. Y estos péptidos natriuréticos los veremos después, pero nos sirven para determinar, por así decirlo, el pronóstico o la gravedad de la insuficiencia cardíaca que tiene el paciente. Nos sirven para hacer diagnóstico, pero no sería como un gold estándar porque pues, se pueden elevar en otras patologías. Entonces, estos mecanismos compensadores van a ocasionar la adaptación de un corazón insuficiente y van a contribuir entonces a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Estos mecanismos vamos a desglosarlos. Tenemos primero el mecanismo de Frank-Starling. Sabemos que la ley de Frank-Starling nos dice que el corazón bombea lo que le llegue. Entonces aquí, en este apartado, va a haber un aumento de la precarga. La disminución del gasto cardíaco va a ocasionar ya la retención de agua, va a haber un aumento del lleno diastólico, va a haber un aumento del estiramiento y fuerza de contracción, y por lo tanto se va a aumentar el gasto cardíaco. Sin embargo, se menciona que este aumento del estiramiento, tratando de aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar la tensión de la pared, y que puede haber un aumento del consumo de oxígeno, y ese aumento del consumo de oxígeno puede causar isquemia. También vamos a ver un aumento del llenado ventricular que se transmite a la aurícula y a la circulación pulmonar, y esto nos puede causar edema pulmonar. Ok, la participación del sistema nervioso autónomo, ya veíamos del sistema nervioso simpático, va a haber una activación de los receptores beta 1 del corazón, a través de las catecolaminas, sabemos, adrenalina, noradrenalina, sobre todo prevalece la noradrenalina, que pues va a ocasionar a nivel cardíaco un aumento de la frecuencia y contractilidad, ya lo veíamos, nos va a regular el tono vascular, va a haber también retención renal de sodio y agua, y se va a mantener la perfusión de los órganos. Se dice que los pacientes pueden cursar con taquicardia y arritmias, tendremos una desensibilización de receptores beta-adrenérgicos que nos van a aumentar la presión arterial, va a haber un aumento de la poscarga cardíaca, una disminución de la perfusión renal, y el aumento, por lo tanto, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y el Guadalajara nos muestra este esquema para hablar del sistema nervioso simpático. Nos dice pues que hay una disminución del gasto cardíaco, se va a dar la estimulación adrenérgica, va a haber una vasoconstricción periférica y una redistribución del flujo sanguíneo que puede causar vasoconstricción en piel y en riñones, pero vasodilatación en cerebro y corazón. Y acá, esta imagen creo que era de Cecil, la verdad no me acuerdo muy bien. Bueno, nos dice la participación del sistema nervioso simpático de acuerdo a ciertos órganos. Por ejemplo, a nivel cardíaco, nos dice que hay un aumento en la hipertrofia de los miocitos, aumento en la necrosis y apoptosis de los miocitos, conllevando a fibrosis, una disminución de los depósitos de noradrenalina,
disminución de la inervación simpática y aumento de las arritmias, así como un deterioro del funcionamiento diastólico y sistólico. A nivel renal, va a ocasionar aumento de la liberación de renina y por lo tanto se va a aumentar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que la aldosterona es la que va a absorber el sodio y el agua, y va a disminuir la respuesta de factores natriuréticos. Y a nivel de vasos, pues va a causar vasoconstricción e hipertrofia vascular. Entonces, ya nos está diciendo aquí que si bien estos mecanismos compensadores tratan de amortiguar el daño, lo van a empeorar a la larga. Ok, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sabemos que se va a secretar renina y por lo tanto va a haber un aumento en la angiotensina 2, que la angiotensina 2, una de sus funciones es causar vasoconstricción, otra es activar la aldosterona, que la aldosterona pues es la que reabsorbe el sodio y el agua. También vamos a tener, aunado a esto, el aumento en la ADH, que está aumentando la reabsorción de agua, y un aumento del volumen y activación de Frank Starling. Entonces, se dice que la angiotensina 2 y la aldosterona van a producir citocinas inflamatorias. Por ejemplo, mencionaba la interleucina 6, que van a conllevar la síntesis de colágeno, hipertrofia y fibrosis. La fibrosis muy importante de las funciones en el corazón de la angiotensina 2. Entonces, esto más que ayudar está empeorando. Y aquí el Guadalajara nos muestra estos dos esquemas para hablar de esto. Nos dice que hay una disminución del gasto cardíaco que nos va a conllevar la estimulación adrenérgica, vasoconstricción y la hipoperfusión renal, que a nivel de la mácula densa tenemos la secreción de renina y por el desequilibrio glomerulotubular se va a retener sodio y agua. Y acá está otro que nos habla de la hipoperfusión renal, que se va a la secreción de renina, toda la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a conllevar vasoconstricción, excreción de potasio, reabsorción de sodio, y como el sodio es osmóticamente activo, jala agua. Ok, hablando de las endotelinas, estos son péptidos vasoconstrictores potentes que tienen efectos antinatriuréticos. Vamos a ver que va a existir la liberación de aldosterona y catecolaminas, y por lo tanto vamos a tener una hipertrofia de miocitos cardíacos. Los péptidos natriuréticos que les comentaba, el auricular y el cerebral, van a participar generando efectos diuréticos y natriuréticos. Van a intentar, por así decirlo, frenar esos mecanismos compensadores que están dañando el corazón, o sea, el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y las citocinas inflamatorias que producieron la angiotensina 2 y la aldosterona para evitar pues, un empeoramiento de ese corazón. Entonces, vamos a ver dilatación arteriovenosa y disminución de retención renal del líquido. Y como les comentaba, estos péptidos natriuréticos se dice que se encuentran elevados en cardiopatías avanzadas y suelen, por lo tanto, predecir la gravedad del padecimiento, aunque no son muy específicos, por así decirlo, no son algo de estándar, porque se pueden elevar en otras patologías. Entonces, tenemos la lesión miocárdica primaria, que a nivel del endotelio va a ocasionar vasoconstricción, producción de especies reactivas de oxígeno y cambios estructurales. A nivel neurohormonal, pues va a aumentar el sistema nervioso simpático, su actividad, así como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta los niveles de endotelina y aumenta los niveles de péptidos natriuréticos, tanto auricular como cerebral, así como las citocinas, sus niveles. Y los efectos miocárdicos secundarios, pues va a ser el remodelamiento del ventrículo izquierdo, cambios en la contractilidad, hipertrofia, apoptosis, fibrosis, producción, igual como acá, de las especies reactivas de oxígeno y cambios electrofisiológicos, que esto pues van a conllevar a una progresión de la insuficiencia cardíaca. Y se menciona el círculo vicioso de la insuficiencia cardíaca. Tenemos, por ejemplo, que el remodelado ventricular va a ocasionar pérdida de miocitos. Esto va a ocasionar un deterioro de la función ventricular que nos va a conllevar a la activación neurohormonal, o sea, la simpática, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la ADH, que van a causar vasoconstricción, aumento de la poscarga y aumento del trabajo cardíaco. Esto nos va a llevar a lo mismo, al deterioro de la función ventricular, y esto es un círculo, se sigue repitiendo. Por otro lado, esta activación neurohormonal va a ocasionar retención de sodio y agua, que va a aumentar el volumen sanguíneo, va a aumentar la precarga, va a aumentar la presión arterial y va a aumentar la poscarga, y por lo tanto va a aumentar el trabajo cardíaco y se va a deteriorar más la función ventricular. Y así se repite igual este otro círculo vicioso. Entonces, esto de que aumenta el trabajo cardíaco, por estos mecanismos compensadores, podemos pensar en una analogía como un burrito al cual le estamos dando latigazos. Entonces, más que beneficiarlo, lo estamos dañando más con estos mecanismos compensadores. Y bueno, hablando a un nivel un poco más molecular, también tenemos daños. Por ejemplo, bueno, esta imagen es de boron, esta ya es la de Bramwell, pero mencionar lo normal, que tenemos pues que el calcio se va a internalizar en el túbulo T,
va a entrar a la célula gracias al canal de calcio dependiente de voltaje. Aquí, pues este calcio va a activar el receptor de rianodina para que el calcio que tiene almacenado el retículo sarcoplásmico lo saque, y ahora este aumento de calcio citoplasmático va a hacer que el calcio vaya a las miofibrillas, por así decirlo, a los miofilamentos de actina y miosina para que se desplacen entre sí y de la contracción. Eso es lo normal. Y ahora, ¿cómo se da la relajación? Tiene 4 vías. Una es que, bueno, en la contracción el calcio se unió a la troponina C. Entonces, una es que se active la troponina I inhibitoria y separe este calcio que está unido, lo quite. Entonces, esa es una forma. Otra es que se internalice la mitocondria por el canal MICA. Otra es que se internalice al retículo sarcoplásmico gracias al CERCA2 que está acoplado al fosfolámbar, que pues va a meter el calcio mientras saca 2 hidrogeniones. Otra forma de que salga el calcio y se dé el periodo de relajación es que vaya por el intercambiador de sodio-calcio, que saca un ion calcio mientras mete 3 de sodio. Y ya después estos 3 sodio que se metieron los va a regular la bomba sodio-potasio tepeasa, que va a sacar 3 iones sodio mientras mete 2 de potasio. La última forma es por este intercambiador, el PMCA, que va a sacar calcio mientras mete hidrogeniones. Entonces, eso es lo normal, para que se dé la contracción y la relajación cardíaca. Sin embargo, en la insuficiencia cardíaca, el Brandwall nos menciona que hay especies reactivas de oxígeno, ya les comentaba, y estas especies reactivas de oxígeno van a dañar al retículo sarcoplásmico, ¿sí? Van a hacer que disminuya el contenido de calcio que este almacena. Entonces, si disminuimos el calcio, la contracción va a ser ineficaz, por así decirlo, va a ser menos potente. Asimismo, las especies reactivas de oxígeno no solo dañan al retículo sarcoplásmico, también afectan sobre todo al AKT, la proteinasa B, y a las metaloproteinasas de matriz. Y lo que más predomina ya como en estadios avanzados es que las especies reactivas de oxígeno van a afectar, por ejemplo, al NF-kappa beta para que induzca genes de crecimiento y remodelado cardíacos. Y es lo que nos ocasiona entonces el remodelado ventricular, estas especies reactivas de oxígeno. Ok, ahora bien, hablando un poco más del remodelado cardíaco. Se dice que el remodelado cardíaco va a depender del estímulo. Tenemos, por ejemplo, el caso de sobrecarga de presión. Va a aumentar la tensión sistólica de la pared, van a haber transductores mecánicos, señales extra e intracelulares y el remodelado ventricular, que va a ocasionar sarcómeros paralelos, o sea, va a haber un ensanchamiento de los miocitos cardíacos que van a ocasionar una hipertrofia concéntrica. Por otro lado, cuando el estímulo es la sobrecarga de volumen, va a haber un aumento de la tensión diastólica en la pared que va a conllevar a los sarcómeros en serie a que se alarguen los miocitos cardíacos y ocasionen dilatación del ventrículo izquierdo, generando hipertrofia excéntrica. Y aquí tenemos este otro ejemplo de una célula muscular normal que tiene varios estímulos para su crecimiento. Uno sería, por ejemplo, una hipertrofia fisiológica en pacientes que hacen ejercicio, mucho deporte. Aquí, pues todo bien. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de una hipertrofia concéntrica, la de acá, o una hipertrofia excéntrica, la de acá, por estos dos estímulos, sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen, vamos a tener un aumento de la expresión de genes embrionarios. Y estos per se van a aumentar la hipertrofia excéntrica y concéntrica, pero tenemos que pensar que estos genes embrionarios nunca se van a expresar en la hipertrofia fisiológica. Cuando el paciente sea deportista, atleta, ahí no. Tiene que ser siempre patológico, ya sea la concéntrica o la excéntrica, dependiendo de estos dos estímulos. Entonces, se dice que en el remodelado ventricular hay una hipertrofia del cardiomiocito, alteraciones en las propiedades contráctiles, pérdida progresiva de miocitos, ya sea por necrosis, apoptosis o autofagia, desensibilización adrenérgica y reorganización de la matriz extracelular que promueve alteraciones en el soporte estructural. Y en resumen, se ve, por ejemplo, un corazón normal que a través de vías y mecanismos reguladores, pues no va a tener ninguna afección. Sin embargo, una insuficiencia cardíaca, por estas vías moleculares y demás mecanismos, vamos a tener fibrosis, cambio de miosina por reguladores transcripcionales, hipertrofia por una proteólisis de bicuitina y la apoptosis, sobre todo por el estímulo de hipoxia que hay. Ok, hablando ya de las manifestaciones clínicas, dejando un poco la fisiopatología, tenemos síntomas y signos típicos y los atípicos. En el caso de las manifestaciones clínicas típicas, los síntomas, vamos a tener la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la fatiga, el cansancio, etc. Y
de los signos específicos vamos a tener la presión venosa yugular elevada, el reflujo hepatoyugular y el tercer ruido cardíaco, ritmo de galope. Ahora bien, de las manifestaciones clínicas atípicas, en el caso de los síntomas, vamos a tener la tos nocturna, la sensación de hinchazón, la pérdida de apetito, el decaimiento, las palpitaciones, la síncope, etc. Y de los signos atípicos va a ser el aumento o la pérdida de peso, el soplo cardíaco, el edema periférico, el pulso irregular, la taquicardia, la taquipnea, la respiración de Cheyne-Stokes, la hepatomegalia, la citis, extremidades frías, oliguria, etc. Entonces se menciona la tríada sobre todo de la insuficiencia cardíaca derecha. La izquierda como tal, la mayoría de la bibliografía dice que no hay como una tríada para la insuficiencia cardíaca izquierda, solo que la hay para la derecha, pero si quieren pensar como en los síntomas principales de la insuficiencia cardíaca izquierda, podemos pensar en datos de congestión pulmonar, en disnea y en cianosis. Y la tríada, que esa sí está bien establecida para la insuficiencia cardíaca derecha, va a ser la ingurgitación yugular, la hepatomegalia y el edema en extremidades inferiores. También predomina, por ejemplo, la citis, pero la tríada es esa: ingurgitación yugular, hepatomegalia y edema en extremidades inferiores. Ahora bien, en la insuficiencia cardíaca derecha, aparte de la tríada que les comentaba, podemos tener otras manifestaciones, como la fatiga, la ascitis, la anorexia y molestias gastrointestinales y el aumento de peso. En la insuficiencia cardíaca izquierda podemos tener también confusión, inquietud, ortopnea, disnea de esfuerzo, fatiga y pues los datos de congestión pulmonar que les mencionaba. Ahora bien, para clasificar a la insuficiencia cardíaca, la podemos hacer según el grado clínico de la enfermedad, es decir, compensada, descompensada o ineficiente, según el circuito venoso que se congestiona, izquierda y derecha, o mixta, y según la rapidez de instauración de los síntomas, aguda y crónica. Ok, según la alteración inicial de la función del músculo cardíaco, tenemos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Aquí, lo que se ve implicado es la fase de sístole. Cuando veamos la fracción de eyección reducida, es porque la pared del ventrículo izquierdo disminuyó. Entonces, el corazón, si bien va a tener más espacio para que la aurícula izquierda eyecte su sangre al ventrículo izquierdo, si vamos a tener más volumen telediastólico, no va a tener la fuerza necesaria este ventrículo para vencer la presión aórtica y expulsar de forma eficaz esta sangre oxigenada hacia el resto de la circulación sistémica. Y en el caso de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, aquí vamos a tener una hipertrofia de la pared del ventrículo izquierdo, digamos 20 milímetros, y la cantidad de sangre en la diástole que está llegando al ventrículo izquierdo por la aurícula izquierda, pues va a ser menor porque hay menos espacio. Y aunque sí tiene más fuerza para eyectarla, tiene menos espacio para recibirla, por así decirlo. Entonces aquí vamos a tener una fracción de eyección preservada. Y esta otra imagen es parecida a la anterior, solo mencionar que en la insuficiencia cardíaca sistólica es cuando el corazón no puede bombear de forma eficaz, lo que ya les comentaba, y en la insuficiencia cardíaca diastólica es cuando el corazón no puede llenarse. O sea, esto habla de la fracción de eyección preservada y esta habla de la fracción de eyección reducida. Sistólica reducida, diastólica preservada. Y el Cecil nos menciona algunas circunstancias que contribuyen a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Por ejemplo, que el paciente tenga hipertrofia ventricular izquierda, hipertensión, fibrosis miocárdica o subendocárdica, rigidez arterial y disfunción endotelial. La clasificación funcional, la más importante y la que siempre vamos a ver, va a ser la NIJA. Esta nos clasifica la insuficiencia cardíaca en 4 clases. La clase 1 es cuando el paciente no tiene limitación en la actividad física, o sea, puede realizar sus actividades cotidianas de forma normal y esto no le va a ocasionar ningún signo o síntoma. Entonces no va a haber clínica. En la clase 2 hay limitaciones leves. Se siente cómodo el paciente en reposo, pero algunas actividades ya le empiezan a causar manifestaciones clínicas. En la clase 3 ya vamos a tener limitaciones notables, aunque el paciente sigue cómodo en reposo, pero algunas actividades que realiza que requieren algún esfuerzo físico ya le van a causar pues la clínica. Y la clase 4 es cuando el paciente presenta ya las manifestaciones clínicas, incluso en reposo. Entonces, pues es el peor pronóstico que este va a tener. Ahora bien, otra clasificación de la insuficiencia cardíaca, en este caso la insuficiencia cardíaca aguda, es la que nos da la GPC, la clasificación de perfiles hemodinámicos Noria.
El perfil A va a ser un paciente seco y caliente, el perfil B, un paciente húmedo y caliente, perfil C, un paciente húmedo y frío, y perfil L, seco y frío. Y esto sirve más que nada para el tratamiento farmacológico. Ok, hablando ahora del diagnóstico, esto lo vamos a realizar a través de la clínica, de la exploración física, de los estudios de laboratorio, la biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, electrocardiograma y estudios de imagen. Esta imagen de Cecil nos muestra, por ejemplo, que en la historia clínica tenemos que poner hincapié en los antecedentes familiares o antecedentes de enfermedad cardiovascular, los comórbidos que tenga el paciente como diabetes mellitus, hipertensión y las circunstancias de exposición importante. La clínica que ya veíamos, ya se las comenté. En la exploración, pues vamos a observar las constantes vitales, la distensión venosa yugular, la evaluación pulmonar, cardíaca, abdominal y de extremidades que requiere el paciente. Y de las pruebas diagnósticas, aunado al electrocardiograma y los estudios de imagen, vamos a tener el ecocardiograma, la determinación del péptido natriurético para que nos dé cómo se encuentra el paciente, como su pronóstico, la consideración de biomarcadores, cateterismo, resonancia magnética, etc. Ok, en la anamnesis mencionar que es importante, ya les decía, tomar en cuenta los antecedentes, alguna cardiopatía que tenga el paciente, factores de riesgo, enfermedad vírica reciente o enfermedad de Chagas, y también decía que tenemos que hacer escrutinio para los pacientes con VIH, antecedentes familiares igual, exposición ambiental o a sustancias cardiotóxicas, consumo de sustancias ilícitas como la cocaína, etc. De la exploración física, pues vamos a observar taquicardia, ya les mencionaba también eso en la clínica, taquipnea, pulso alternante, extremidades frías y moteadas, presión venosa yugular elevada, impulso apical desplazado a la izquierda, elevación paraesternal, ascitis, anasarca, etc. Ok, ahora bien, tenemos los criterios de Framingham para hacer diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. El diagnóstico requiere tener 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores. Entonces, pues se va a dividir en criterios mayores y en criterios menores. Los criterios mayores va a ser la disnea paroxística nocturna, el edema pulmonar en la radiografía de tórax, ortopnea, que el paciente tenga estertores pulmonares, presión venosa yugular elevada, cardiomegalia en la radiografía de tórax y la pérdida de peso. Los criterios menores que se mencionan va a ser el edema en las extremidades, la tos nocturna, la hepatomegalia, la disnea de esfuerzo ordinario, el derrame pleural y la taquicardia. Ahora bien, el diagnóstico clínico, aparte de todo lo que ya les mencioné de los síntomas, podemos tener también la tos, el síncope, la fatiga, la ascitis y la disnea. Y sí los tenemos que considerar como parte del diagnóstico clínico. Ahora, de los estudios de laboratorio, tenemos la biometría hemática que nos puede detectar anemia, el examen general de orina para evaluar la función renal, la química sanguínea para evaluar los electrolitos e identificar, por ejemplo, una posible natremia, medir la glucosa para ver si tenemos un paciente diabético que se desconozca, perfil de lípidos en ayuno, sobre todo para pacientes con dislipidemia o síndrome metabólico, concentración de tirotropina, aminotransferasa sérica y bilirrubina porque nos determinan el pronóstico del paciente, la troponina, ya que cuando ésta se encuentra elevada nos habla de lesión o necrosis como de un posible infarto, y las pruebas de cribado para hemocromatosis y VIH. Ahora bien, en los péptidos natriuréticos, pues en pacientes menores a 50 años, de 50 a 75 años y mayores de 75 años, el péptido natriurético cerebral va a ser mayor a 100. Sin embargo, lo que va a diferir es el PRO-NT péptido natriurético cerebral. En el caso de los menores de 50 años va a ser de 450, mayor a esto. De 50 a 75 años va a ser mayor a 900 y más de 75 años va a ser de 1800. Y en este estudio se mostró que los pacientes que tenían un aumento en el péptido natriurético auricular y cerebral iban a tener mayor pronóstico de disfunción sistólica ventricular izquierda. Y la GPC menciona las concentraciones de los péptidos natriuréticos en un cuadro clínico agudo. Nos dice que en el caso de la insuficiencia cardíaca agudizada, el péptido natriurético cerebral va a ser mayor a 100. Sin embargo, en la presentación crónica, el péptido natriurético cerebral va a ser mayor o igual a 35. Y el PRO-NT en el curso de la insuficiencia cardíaca agudizada va a ser mayor a 300. Y en la crónica, el PRO-NT, péptido natriurético cerebral, va a ser mayor o igual a 125 picogramos por mililitro. Ahora bien, les comentaba que si bien la medición de los péptidos natriuréticos nos puede predecir el pronóstico del paciente o saber cómo está,
no es el gold estándar porque se pueden elevar en otras patologías, tales como la embolia pulmonar aguda, la hipertensión pulmonar, alguna infección, el EBC, septicemia, quemadura, quimioterapia contra pacientes con cáncer, insuficiencia renal, anemia, cirrosis, hiperaldosteronismo e hipertensión. Y este estudio mostraba que los pacientes que tenían, ya les comentaba, un aumento en los péptidos natriuréticos, tanto auricular como cerebral, iban a tener mayor mortalidad. Es por eso que los medimos, sobre todo para predecir su pronóstico, no tanto como para diagnóstico. Ok, tenemos el electrocardiograma que nos sirve para evaluar el ritmo cardíaco, puede identificar isquemia o algún infarto al miocardio previo, por ejemplo, con la identificación de las ondas Q patológicas, y para detectar evidencia de hipertrofia ventricular izquierda. Cuando tengamos hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma, vamos a observar una desviación del eje hacia la izquierda. Entonces vamos a observar la derivación B1 y B2, B1 para ver una onda S profunda y grande, y B6 para ver una onda R alta. De los estudios de imagen, pues tenemos la radiografía de tórax, el ecocardiograma, la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones y la angiografía coronaria. En la radiografía de tórax, esta se va a utilizar sobre todo para valorar el tamaño del corazón, para determinar una posible congestión pulmonar o un posible derrame pleural y para localizar algún marcapasos ventricular, por ejemplo. Y en este estudio se ve una insuficiencia cardíaca en un paciente masculino de 65 años que presentaba disnea y ortopnea, y asimismo se determinó que tenía descompensación del ventrículo izquierdo. Tenemos también la ecocardiografía Doppler bidimensional, que nos va a servir para la valoración semicuantitativa del tamaño y función del ventrículo izquierdo. La resonancia magnética nos va a servir sobre todo para valorar la anatomía y función cardíaca. Asimismo, puede valorar la masa y el volumen del ventrículo izquierdo y determina algunas causas de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, amiloidosis, miocardiopatía isquémica y hemocromatosis. Ahora bien, tenemos dos formas de evaluar la función ventricular, evaluando la precarga y evaluando la poscarga. Cuando evaluamos la precarga, tenemos la medición de la presión telediastólica ventricular mediante cateterismo cardíaco, el ecocardiograma de modo M que muestra un aumento del diámetro diastólico de la cavidad ventricular, ecocardiografía Doppler, radiografía de tórax, o el estudio de la fracción de expulsión mediante angiografía, ventriculografía o nuclear. Y la medición o la evaluación de la poscarga, la única forma es a través del cálculo del estrés parietal durante la sístole ventricular. Para ello se requiere radio de la cavidad ventricular, el espesor de su pared y la presión intracavitaria desarrollada durante la sístole. Y se mencionaba que el cálculo lo podemos realizar mediante el estudio de cateterismo cardíaco, angiografía o ecocardiografía bidimensional. Y este es como un resumen del diagnóstico. Puedes hacer hincapié en la historia clínica, en la exploración y las manifestaciones clínicas, el electrocardiograma, la medición de los péptidos natriuréticos y la ecocardiografía. Ahora bien, ya para terminar el tratamiento farmacológico, pues tenemos varios manejos terapéuticos. Se dice, de entrada, que para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca se les debe dar una terapia dual, es decir, un beta bloqueador más un IECA. Sin embargo, cuando los pacientes no responden a esta terapia dual, al beta bloqueador más el IECA, podemos administrar espironolactona, un antagonista del receptor de mineralocorticoides. Pero se dice que la espironolactona se va a indicar sobre todo en pacientes que tienen una fracción de eyección reducida. Y también menciona que cuando hay edema en extremidades inferiores, podemos considerar la aplicación de un diurético en bolo por vía intravenosa, como la furosemida. Sin embargo, es importante señalar que no siempre vamos a dar diurético, solo en casos de edema o de congestión. Si no tiene estos datos de congestión, al dar diurético lo único que crearíamos en el paciente sería resistencia. Entonces, tener en cuenta eso. Datos de congestión, sí doy diurético. Otros fármacos que no se mencionan en las guías son los agonistas de guanilato ciclasa y los potenciadores de miosina, que como tal no han demostrado un efecto para disminuir la mortalidad y es por ello que no se contemplan en las guías, sin embargo, conocer que existen. Ok, en el caso de un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, seco y caliente, vamos a dar la terapia dual. Ya mencionábamos el IECA o el ARA2 más un beta bloqueador. Si aún persisten los síntomas, vamos a considerar un antagonista del receptor de mineralocorticoides, como la espironolactona. También decirle al paciente que modifique sus estilos de vida, o sea,
hacerle hincapié en que ponga menos sal a sus comidas, una reducción de sal, porque sabemos que el sodio es un electrolito osmóticamente activo que reabsorbe agua. Entonces, pues queremos evitar eso. Si no responde a esta terapia, podemos administrar el diurético, sobre todo en caso de congestión o de edema. Y si aún con el diurético, aún con el IECA y el beta bloqueador, siguen los síntomas, podemos considerar la ivabradina en caso de que el paciente tenga un ritmo sinusal mayor a 70 latidos por minuto. Si el QRS es mayor a 130 milisegundos, damos terapia de resincronización cardíaca. Y si el PRO-NT pétreo natriurético cerebral está elevado, podemos dar sacubitril/valsartán. Ahora bien, en el caso del cuadro agudizado de un paciente con insuficiencia cardíaca seco y húmedo, hablando de la sobrecarga de volumen, aquí lo que queremos es bajar el volumen, entonces vamos a dar un diurético. Si aún con el diurético el paciente no responde, podemos considerar los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Si aún así no responde, podemos administrar una tiazida. Si aún no responde, podemos ya considerar vasodilatadores o agonistas ionotrópicos. Y en el caso de un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, seco y húmedo, pero ahora que tenga redistribución de fluidos en vez de sobrecarga de volumen, aquí vamos a administrar vasodilatadores, ya sea venosos o arteriales. Ahora bien, en el caso de un escenario de un paciente que tiene congestión con sobrecarga de volumen, lo primero es ver si está recibiendo un diurético o no. Si tiene diurético, vamos a empezar dosis de 20 a 40 miligramos de furosemida vía intravenosa. Si no tiene diurético, vamos a empezar dosis de casa al doble vía intravenosa. Después, a las 2 horas, vamos a evaluar el sodio urinario y a las 6 horas vamos a evaluar el gasto urinario. Si a las 2 horas el sodio urinario es mayor a 50, quiere decir que el paciente está respondiendo al diurético. Si a las 6 horas el gasto urinario es mayor a 100, quiere decir que hay una respuesta al diurético completa. Si no se cumplen estas metas, vamos a duplicar la dosis. Después de que duplicamos la dosis, a las 6 horas, vamos a medir el sodio urinario y el gasto urinario. Si el sodio es menor a 50 y el gasto urinario es menor a 100, vamos a repetir la dosis máxima. Y se repite esto y llegaríamos a esta parte del tratamiento con el otro algoritmo que es el de acá, pero primero falta esta parte. Ok, si se cumplieron estas metas, el sodio urinario fue mayor a 50 y el gasto urinario fue mayor a 100, vamos a preguntarnos si persiste la congestión. Si no persiste, ya lo podemos dar de alta. Si persiste la congestión, vamos a repetir la dosis de intravenosa del diurético cada 12 horas. Y si persiste, ya pasamos a este otro algoritmo que dice, ¿persiste la congestión? Sí, evaluar el gasto urinario las 24 horas. Si aún persiste con el diurético, duplicar dosis. Si aún persiste, ya podemos considerar otros fármacos, otra línea de tratamiento. De primera línea tenemos las tiazidas. Segunda línea, la acetazolamida o la milorida. Y tercera línea podemos considerar un inhibidor de SGLT2. En conclusión, tenemos que hacer una evaluación temprana del efecto diurético, evaluar datos de congestión o sobrecarga de volumen, dar un tratamiento individualizado, tomando en cuenta los comórbidos del paciente, porque no va a ser lo mismo tratar a un paciente con insuficiencia cardíaca que tratar a un paciente con insuficiencia cardíaca, con dislipidemia, diabetes, hipertensión. Entonces, individualizar el tratamiento y el plan terapéutico tiene que ser enfocado a los comórbidos y a las causas, si se determinaron las causas de la insuficiencia cardíaca. Y también considerar no disminuir el bloqueo neurohumoral. Y en esta tabla se ven otros fármacos que podemos administrar en la insuficiencia cardíaca, como la acetazolamida, los diuréticos, las tiazidas, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, la espironolactona, y la milorida. Y pues vemos sus dosis, sus vías de administración, su vida media, su absorción, etc. Ahora bien, ya así para terminar, la GPC nos menciona los fármacos que podemos administrar en la insuficiencia cardíaca crónica y en la aguda. En la insuficiencia cardíaca crónica nos dice que si el paciente se encuentra en estadio A, podemos dar un IECA o un ARA2. Si el paciente se encuentra en estadio B, podemos dar IECAs, ARA2 o beta bloqueadores. Si el paciente se encuentra en un estadio C, podemos dar, aparte de la combinación de la terapia DOL del IEC con el beta bloqueador o del ARA2 con el beta bloqueador, podemos dar los antagonistas de aldosterona, la hidroclorotiazida, los nitratos y los dispositivos. Y ya cuando el paciente se encuentra en estadio D, podemos considerar el trasplante cardíaco, el soporte mecánico permanente y la cirugía experimental. Y aquí rápidamente mencionar que el tratamiento para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, o sea, cuando el paciente se encuentra en un NIHA del 2 al 4, pues vamos a tener de entrada lo que ya les mencionaba, la terapia dual, IECA más beta bloqueador. Si persiste la insuficiencia cardíaca, podemos agregar
la espironolactona, un antagonista del receptor de mineralocorticoides. Si aún de eso persiste, podemos dar ivabradina o digoxina. Ahora bien, si el paciente no tolera los IECAS o los ARA2, podemos dar hidralazina o dinitrato de isosorbide. Y de los fármacos, de todos los que podemos administrar en insuficiencia cardíaca crónica que nos menciona la GPC, es el tartrato de metoprolol, captopril, enalapril, losartán, espironolactona, digoxina, furosemide, hidralazina y metformina. Ahora bien, en la insuficiencia cardíaca aguda, los fármacos que podemos administrar, según nos menciona la GPC, es la dobutamina, la dopamina, la digoxina, la norepinefrina, el nitroprusiato de sodio y la furosemida. Y pues ya ahora sí sería todo. Gracias.